Hola amigos del aguacate, en esta oportunidad les traemos la fácil y deliciosa receta del pan de guayaba. Aprende desde la comodidad de tu casa a prepararlo para que te quede suave y esponjoso. Y sin perder más tiempo, comenzamos con la preparación. En un recipiente colocamos 200 ml de leche tibia, una cucharada de azúcar y una cucharada de harina de las mismas que tenemos reservadas para la preparación. Por último agregamos una cucharada de levadura seca instantánea, removemos bien, tapamos y dejamos reposar por unos 5 minutos o hasta que la levadura comience a producir espuma. Esto nos indicará que está en perfecto estado. Ahora colocamos en nuestra batidora los 650 gramos de harina de trigo todo uso ya cernida, 100 gramos de azúcar blanco, la mezcla que habíamos preparado con la leche y la levadura, un huevo grande, una cucharada de esencia de vainilla, una cucharadita de sal y por último 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Ahora ponemos en funcionamiento nuestra batidora a velocidad media alta por unos 8 o 10 minutos o hasta que veamos que la masa se empieza a despegar sola de las paredes del bowl. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Terminando el tiempo de amasado en la batidora, retiramos y llevamos al mesón con un poco de harina. Continuamos amasando a mano por 1 o 2 minutos, buscando darle forma de bola tal y como ves en el video. En un bowl agregamos un chorrito de aceite, lo repartimos bien para que no se pegue nuestra masa. Colocamos dentro la bola de masa que habíamos reservado. Cubrimos con papel film y un paño y dejamos reposar aproximadamente 1 hora o hasta que la masa duplique su tamaño. Pasado el tiempo de reposo, llevamos nuevamente nuestra masa al mesón con un poco de harina y con la ayuda de nuestros dedos comenzamos poco a poco a sacar el gas que contiene. Sin amasar y con la ayuda de un rodillo comenzamos a estirar la masa dándole forma de rectángulo, tal y como ves en el video. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Una vez tengamos nuestra masa en forma de rectángulo y con aproximadamente medio centímetro de espesor, comenzamos a rellenar con nuestro dulce o mermelada de guayaba, respetando el borde superior que será de aproximadamente 10 centímetros y nos servirá para cerrar nuestro pan. Ahora, poco a poco, con la ayuda de nuestras manos, comenzamos a enrollar nuestra masa hacia adentro, con mucha paciencia, hasta obtener un tubo o rollo grande, buscando de que quede hacia abajo la parte de la masa a la que no le colocamos dulce de guayaba. Esta es la que cerrará nuestro pan. Con la ayuda de nuestras manos terminamos de darle forma al rollo y con un cuchillo cortamos las dos puntas para obtener una pieza lo más perfecta posible. Ahora con el mismo cuchillo cortamos siempre a mitad hasta obtener 8 piezas. Colocamos nuestros pancitos en una bandeja de horno con papel encerado y dejamos reposar en un lugar cálido por 40 minutos. Pasado el tiempo, en un recipiente mezclamos un huevo con una cucharada de azúcar, batimos bien y comenzamos a pintar los panes que irán al horno. Con la ayuda de una hojilla o bisturí le hacemos un corte en diagonal a cada uno de nuestros panes y para finalizar les colocamos un poco de azúcar por encima. Llevamos a un horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo de 30 a 35 minutos o hasta que estén bien doraditos. Y ya estarían listos nuestros panes de guayaba. Toda la casa huele a pan recién horneado. ¡Qué esponjosos, suaves y sabrosos! Atrévete a prepararlos y sobre todo cuéntanos cómo te quedó.